Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Hoy vamos a trabajar cinemática en dos dimensiones. Suma y resta de vectores, capítulo 3, problema número 1 de la física de Yankole. Bienvenidos. Un automóvil es conducido 215 kilómetros al oeste y luego 85 kilómetros al suroeste. ¿Cuál es el desplazamiento del automóvil desde el punto del origen? Magnitud y dirección. Dibuje un diagrama. Entonces, nuestro diagrama va a estar ubicado en un plano cartesiano y allí ubicaremos los puntos cardinales. Pero antes vamos a establecer las variables conocidas y desconocidas. Entonces, primero tenemos que la distancia 1 es de 215 kilómetros en sentido oeste. La distancia 2 es de 85 kilómetros en sentido sur-oeste. Fíjense que este vector no está, o este desplazamiento mejor, no es ni en el horizontal ni en el vertical. Por consiguiente, asumiremos que son 45 grados por debajo del eje de X negativo, es decir, en el tercer cuadrante. Y nos piden calcular la distancia resultante, es decir, la magnitud de cuánto se movió desde el punto del origen hasta el punto de llegada y el ángulo que vamos a llamar phi, que nos daría la dirección. Bueno, pero antes de graficar necesitamos establecer los vectores de la segunda distancia para el segundo desplazamiento. Entonces, de allí que conocemos que se recorre 85 kilómetros formando un ángulo θ de 45 grados por debajo del eje X negativo. Entonces vamos a calcular las componentes X y Y de ese desplazamiento con esta información. Entonces, D sub 2 en X es igual a la hipotenusa, que sería D sub 2, multiplicado por el coseno de θ, que nos daría el adyacente. D sub 2 en X, entonces sustituyendo, nos daría 85 multiplicado por el coseno de 45. D sub 2 en X es igual a 85 por el coseno de 45 nos da 60,10 kilómetros. Y esa sería la componente X de la segunda parte del movimiento, es decir, en D sub 2. Igual o análogo vamos a hacer para D sub 2 en Y. Entonces tenemos la hipotenusa, que sería D sub 2 por el seno de θ, que sería el opuesto. Entonces, sustituyendo nos va a quedar D sub 2 en Y es igual a 85, que es la magnitud, multiplicada por el seno de 45. Calculando nos da 85 por seno de 45 nos da 60,10 kilómetros. Si se dan cuenta, esta respuesta tiene la misma magnitud que D sub 2 en Y, porque el ángulo que estamos tomando es el de 45 grados. Bueno, ahora sí ya podemos graficar porque tenemos el movimiento de la primera parte del movimiento, que es de 215 kilómetros en sentido oeste. Quiere decir que es un vector que está dirigido hacia la izquierda en el eje X a partir del origen del plano cartesiano
Vamos a graficar. Pero entonces vamos a establecer los puntos cardinales. Entonces, en el eje Y positivo tenemos el norte, en el Y negativo el sur, en el X positivo el este y en el X negativo el oeste. En el primer cuadrante tenemos el noreste. En el segundo cuadrante tenemos el noroeste. Tercer cuadrante, suroeste. Y cuarto cuadrante, sureste. Nuestros vectores van a estar ubicados en el tercer cuadrante porque, como nos damos cuenta, nuestro problema nos dice oeste y suroeste. Entonces, 215 a partir del origen del plano cartesiano nos daría 250, 200, 210, 215 aproximadamente. Cabeza de flecha para que nos quede con el carácter vectorial. Y lo denotamos como D sub 1 con la flechita encima para decir que es un vector. Luego vamos a ubicar D sub 2 en X con verde porque es el vector componente en X de la segunda parte del movimiento, a partir de la cabeza del vector rojito que acabamos de graficar. Como estamos en 215 más 60, eso nos daría 275. Entonces tenemos que proyectarnos hasta 275 aproximadamente y hacemos la cabeza de vector para darle la flechita del carácter vectorial. Y lo denotamos como D sub 2 en X con la flechita encima. A partir de esta cabeza de vector vamos a dibujar la componente Y. D sub 2 en Y va dirigido hacia abajo porque, como les decía, que es suroeste. Y nos desplazamos 60.10 hacia abajo. Pintamos la cabeza de vector y lo denotamos como D sub 2 en Y, con la flechita encima. Y si no hubiéramos dibujado las componentes, entonces tendríamos que dibujar un vector que sale desde la cabeza del vector rojito, mide 85, formando un ángulo θ de 45 grados. Esas serían como las componentes rectangulares. Y lo denotamos D sub 2 con el carácter vectorial y el ángulo θ. Ahora bien, el vector resultante va desde el origen del plano cartesiano, lo vamos a pintar en azul, hasta donde se unieron los vectores verdes. Pintamos la cabeza de flecha y lo llamamos D, porque es el resultante. Vectorcito y el ángulo que lo vamos a llamar phi, que son nuestras dos preguntas. ¿Cuánto mide D y cuánto vale phi? Bueno, ya graficamos. Ahora vamos a hacer la suma por componentes. Entonces, para X, lo vamos a llamar D en X, serían los vectores que están en X. En este caso sería el rojo y el verde que están horizontales. Entonces, el rojo se llama D sub 1 y el verde se llama D sub 2 en X. Y vamos a hacer la suma. Esa sería la componente en X. D en X sería igual a 215 más 60,10 y nos daría 275,10 kilómetros. Fíjense que fue hasta donde marcamos acá, que decía que este puntico de acá vale 275,10 porque es la suma del rojo más la suma de este verde.
Ahora bien, bueno, vamos a encerrarla acá para tenerla ahorita presente. Entonces, d sub x es igual a 275,10 kilómetros. Y la guardamos acá porque para hallar la resultante necesitamos esta componente. Ahora vamos a hacer similar para y. Fíjense que el único vector que está en y es la componente d sub 2 en y. Y si sustituimos, entonces nos quedaría que d en y es igual a 60,10 kilómetros. Y también la guardamos en cajita acá porque es la componente y del vector resultante. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto mide ese vector resultante? Es decir, el azul. Entonces, si nos damos cuenta, en el azul se está formando un triángulo rectángulo. Este sería el opuesto y este sería el adyacente. Entonces podemos aplicar Pitágoras. Entonces, la magnitud del vector resultante, como es magnitud, lo vamos a encerrar en barritas para decir que es valor absoluto. El adyacente lo hemos llamado d en x, como es Pitágoras, va al cuadrado, más d en y, que también iría al cuadrado, y todo entre raíz cuadrada. Sustituyendo, entonces nos quedaría que la magnitud del vector resultante es igual a 275,10 al cuadrado más 60,10 al cuadrado, todo entre raíz cuadrada. Resolviendo, entonces nos da que la magnitud del vector resultante, es decir, el azulito, es de raíz cuadrada de 275,10 al cuadrado más 60,10 al cuadrado. Y nos da 281,59 aproximado a 2 decimales, kilómetros. Y esta es la respuesta a la magnitud del vector resultante, magnitud o medida. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular phi. Para calcular phi, vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente. Entonces, tangente de phi es igual a opuesto. Y el opuesto para nosotros es la componente en y, que vale 60,10, dividido en x, que sería 275,10. Ese cociente no puede ser mayor que 1, si no nos va a dar error. Y eso nos daría 60 dividido 275, perdón, 60,10 dividido en 275,10 nos daría 0,218. Entonces, 0,218. Para resolver esa tangente, entonces tenemos que hacer razón inversa. Entonces, phi es igual a la tangente a la menos 1 de 0,218. Y eso nos da 12,32. Entonces, phi es igual a 12,32
2,32 grados. Fíjense que nuestro dibujo sí corresponde porque vemos que ese vector azul es más cerrado, el ángulo phi es más cerrado que el ángulo teta. El ángulo teta es 45 y el ángulo phi nos dio 12,32. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el automóvil se movió, recorrió 281,59 kilómetros, formando un ángulo phi de 12,32 grados por debajo del eje X negativo, porque está en sentido suroeste. De esta manera hemos resuelto nuestra situación problema. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y también te invito a que te suscribas a mi canal, el canal de la Profe Yan. No olvides activar la campanita para la notificación de nuevos videos con la solución paso a paso de problemas en física. Si quieres contactarme para tutorías, en el WhatsApp 316-6301-561 o en mi correo yanira.cubides.r@gmail.com. Muchas gracias amigos. Hasta pronto.